¿Cómo se vive teniendo un muerto? Yo le quería encontrar sentido a todo, ¿no? Yo era de, estoy cansada, me duele la espalda, me arde la espalda. Tenía un ardor muy peculiar. En cuanto yo la vi, les dije, esa muñeca está poseída, esa muñeca tiene algo. Cuando entramos la primera vez al tarot, te soy bien honesta, yo iba un tanto escéptica. Escéptica, ¿no? Sí, yo así como de, pues a ver qué me dice. Yo no me imaginé que pasara tanto en esa sesión, ¿no? Le explicaste que lo aventaron y entonces fue cuando vi el terreno que me decías al principio. O sea, cuando empezaste la lectura me acuerdo que me preguntaste, un terreno, una bajada con piedras, no sé qué, y yo no, o sea, no lo ubico. Cierto. Y de repente ya cuando estamos con Gael y le empezaste a platicar que cómo se murió, que lo aventaron, que alguien lo traicionó, en ese momento así en mi mente llega la imagen de un tráiler estacionado justamente en un terreno, en un voladero. Es que eso pasa cuando ustedes o las personas traen algún tipo de entidad, algún tipo de muerto, incluso algún tipo de demonio. Estás enfermo de todo, pero no tienes nada. Pero médicamente no tienes nada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mil Martiñón y estamos en una sesión hoy de Sin Sentido Podcast. Vamos a hablar del tarot, los beneficios que otorga en tu vida y sobre todo aquello que tú puedes observar que no sabes todavía. Y justo para eso vamos a tener hoy a una invitada súper especial para mí que se llama Abby. Hola. Muchas gracias. Estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí contigo y de poder platicar mi experiencia con Mili Tarot. Oye, sí, Mili Tarot está increíble, ¿no? La verdad es que esa es nuestra primer pregunta de hoy. ¿Sabes? El equipo de Sin Sentido nos invitó a un episodio de ellos y nos fue increíble, nos fue súper bien. La gente pregunta, la gente comenta, me han mandado mensajes, oye, ¿y dónde das consultas, terapias? ¿Qué onda? Pero es importante, y para el equipo de la producción fue muy importante, que la gente que ya vivió este proceso conmigo cuente, explique, o sea, de una forma muy orgánica, muy natural, esta pregunta. ¿Cómo es ir a sesión de tarot con Mil Martiñón? Bueno, pues mira, la verdad es que yo jamás había ido a que me leyeran las cartas así, ¿no? O sea, con una tarotista nunca había ido. Tengo una prima que empieza como en el trabajo del tarot y alguna vez me las leyó, pero yo decía, el tarot es como el psicólogo, ¿sabes? O sea, si es una persona que te conoce, que pues sí hay como un vínculo, pues ya no vale tanto porque pues sabe cosas y ya, o sea, yo decía, es como de chocolate. Entonces, cuando tú me dijiste, vamos a leerte el tarot, yo así como de, no es algo que sí me daba curiosidad, pero no era algo así como de, ay, sí, yo quiero ir a que me lean las cartas y me digan, porque soy muy ansiosa. Entonces yo sentía que el tarot era para eso, como para decirte el futuro, y entonces yo sentía que me iba a mortificar y que todo mal. Entonces yo decía, no, esto no es para mí, yo no le quiero jugar a eso. Pero pues, mira, pasaron cosas. Y cosas muy interesantes. O sea, cuando entramos la primera vez al tarot, te soy bien honesta, yo iba un tanto escéptica. Escéptica, ¿no? Sí, yo así como de, pues a ver qué me dice. Y yo, seguro le va a tirar hater a alguien que conocemos. Pero pues salieron otras cosas también muy, muy interesantes. Oye, pero cuéntanos, o sea, por ejemplo, una sesión, ¿cuánto dura? Todo La eso. verdad es que, bueno, siempre nos dices que dura 2 horas. Honestamente, yo perdí la noción del tiempo, no recuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí. Solo sé que cuando salimos ya estaba oscuro. Y porque se te va el tiempo súper rápido. Y cuando me empezaste a describir lo que yo tenía,
fue impactante para mí. Aparte, yo no me imaginé que pasara tanto en esa sesión. O sea, yo dije, me va a decir cosas pues sí, de mi vida, ¿no? No me acuerdo que... sí, empezaste a describirme un lugar y yo, no, ni topo ese lugar, o sea, no, ni lo conozco. Pero después cuando me hiciste la revisión más profunda y que me dijiste que tenía un trabajo y que tenía un muerto cargando, resulta que ese lugar no era mío, o sea, era del muerto que yo traía y él... Ay, no sé, es que cuando salió este ser, cuando tú pudiste hablar con él, fue muy impactante para mí. O sea, era una sensación. A mí siempre me han gustado las películas de terror, siempre, toda la vida. De mis sagas favoritas, El Conjuro. Ok. Y yo siempre le digo a mis clientes, oye, ¿han visto El Conjuro? O sea, yo soy la morra que en su casa tiene las cosas que estaban embrujadas, que tienen posesión. O sea, en casa mi hijo me ve llegar con algo y me dice, mamá, ¿y esto qué trae? Entonces yo siempre le digo, yo soy como los Warren, tranquilo. Sí, yo siempre había visto películas, o sea, he visto un buen de películas de terror y te digo, mi saga de mis favoritas, El Conjuro, ¿no? Ok. Y he querido visitar la casa de los Warren, pero pues ya no se ocupa tanto, ¿verdad? Puedes ir a la mía. Y yo, con Belly tengo. Oye, ahorita les contamos de Belly. Sí, y yo sí, esa Belly. O de una vez les vamos a contar. El otro día apenas, no me acuerdo qué día nos quedamos solas en el estudio, Lili y yo. Y estábamos en la mesa, todo así, cada quien en su teléfono, en silencio total, y de repente la puerta de la cabina. Y las dos nos volteamos a ver y dijimos, no mames. Es Belly. Sí, porque aparte, o sea, hay una puerta en la parte de atrás y a veces, pues, cuando se abre, pues entra el aire y se mueve la puerta y así. No había, o sea, los árboles no se movían, no había nada de aire, la puerta estaba cerrada, o sea, no había motivos para que la puerta se moviera. Pues es que ya me habían extrañado, entonces, por eso. Les voy a contar un poquito de Belly. Belly es una muñeca que yo les estaba comentando hace rato. Cuando voy a una casa y tengo que veo que hay algún tipo de entidades y las retiro, porque a eso voy a las casas, a retirar esas entidades. Hay ocasiones que las personas les regalan a las personas, no sé, a lo mejor X ropa, un jarrón. En ese caso fue una muñeca bonita, de esas que venden en Sanborns, de esas bonitas, ¿no? Sí. Y en cuanto yo la vi, les dije, esa muñeca está poseída, esa muñeca tiene algo. Y me dijeron así de, ¿cómo? Normalmente cuando yo voy a una casa, les digo, requiero llevarme eso porque tiene esto, esto, esto y esto. Y hay gente que sin tema, y lo resguardo tal cual como en las películas, ¿no? Pero hubo una ocasión que una persona me dijo, ay, está muy cara mi no sé qué. No voy a decir qué porque vas a saber quién eres. Está muy cara. Y dije, bueno, pues si no tengo necesidad de llevarme eso, realmente era como un portal. Entonces, si ella lo tenía, había como un temita ahí. En esta ocasión, yo iba como, pues ahí quédensela y, ¿no? Les dije, no la deben de tener aquí. Me llevo las cosas, Abby, porque realmente si se la regalan a otra persona, esto se va expandiendo, ¿no? O si lo tiran a la basura, de todas maneras el daño llega y se va prolongando. Entonces pasó. Como ya había tenido esa mala experiencia, pues ahí se las dejé. Dije, ay, de mí no van a estar hablando, porque no. ¿Qué crees? Tú estabas cuando me llega con una bolsa, pasaron, no sé, 3 días, me llegan con una bolsa así negra y me dicen, mira, te trajimos algo. Y pues mis clientes normalmente, tú lo sabes, me llevan regalos, me llevan flores, me llevan todo. Y yo me emocioné. Y entonces agarro mi bolsa grandísima y les digo, ¿qué? Y le hago así. Y les digo, la muñeca. Y me dijeron, Mili, nos dijiste que no podía estar con nosotros y pues te la trajimos. ¿Quién mejor que tú para que la tengas? Así que le puse de nombre Belly, por mi Belinda, que me encanta. ¿Qué pasa contigo cuando te digo justamente de este daño? Que tú traes daño y que traes un muerto. ¿Qué pasa? Pues así cuando me dijiste, yo así como,
no, o sea, eso nada más pasa en las películas, a mí no me puede estar pasando eso. Pero de repente cuando me pediste que me parara y empezaste a hablar con él, la sensación en mi cuerpo fue muy extraña. O sea, yo estuve consciente todo el tiempo, yo no dejé de saber que era yo, pero al mismo tiempo me llegaban ideas, sentimientos, emociones que no eran mías. O sea, yo me acuerdo, tengo muy grabado que te estaba viendo a los ojos. Sí. Y de repente empecé a sonreír. Y tú me preguntabas mi nombre. Me acuerdo que me preguntabas mi nombre y yo quería hablar. No podía hablar. O sea, tenía la boca sellada. Y cuando me esforcé porque yo quería decir mi nombre, me empecé a reír. Y era una risa que no era mía. O sea, yo quería hablar y me reía. Y yo decía, ¿pero por qué me río? O sea, yo en mi mente tenía una lucha así de ¿por qué estoy haciendo esto si yo quiero hacer otra cosa? Y no me podía mover. O sea, yo me acuerdo que estaba toda así, dura, y de repente empecé a apretar los puños. Y cuando le empezaste a preguntar cosas, que cómo se llamaba, que cuántos años tenía, si era hombre o era mujer, nada más apretaba la mandíbula y me daba un coraje. O sea, yo tenía un coraje que no sabía de dónde venía. O sea, era un coraje increíble. Me acuerdo que cuando terminamos ese día, me dolía la mandíbula. O sea, yo terminé ese día con la mandíbula dolorida de que estaba apretando los dientes y los puños así. Y cuando preguntaste, cuando empezó a hablar, yo decía, es que esto, o sea, ¿yo cómo sé esto? O sea, me venían ideas así a la cabeza. Cuando dijo su nombre, ¿no? Que le preguntaste que cómo se llamaba, y ya dijo, me llamo Gael. Gael. Cuando le empezaste a decir que sí sabía que estaba muerto, él obviamente sabía que estaba muerto, pero era muy sarcástico. Mucho. ¿Tú recuerdas cómo le expliqué cómo había muerto? Porque él era sarcástico y entonces yo tuve que ser, pues, payasa e indiferente. Y le expliqué, tú moriste. ¿Te acuerdas cómo le expliqué que murió? Ajá, justo fue cuando le explicaste que lo aventaron y entonces fue cuando vi el terreno que me decías al principio. O sea, cuando empezaste la lectura me acuerdo que me preguntaste, un terreno, una bajada con piedras, no sé qué, y yo no, o sea, no lo ubico. Cierto. Y de repente ya cuando estamos con Gael y le empezaste a platicar que cómo se murió, que lo aventaron, que alguien lo traicionó, en ese momento así en mi mente, llega la imagen de un tráiler estacionado justamente en un terreno, en un voladero, y la grava así negra, finita, y sí vi como llegó alguien que era su amigo, que tenía confianza y él estaba así como de, sí, te voy a saludar, amigo, y de repente la avientan y ya, de ahí se queda todo en negro. Eso es lo que él recordaba de su muerte. Y que en el tarot lo dijimos antes. Ajá, que salió desde el tarot, Uh-huh. que me decía así, yo no, es que eso no es mío, o sea, yo no conozco, no ubico nada, pero resultó que era él. Oye, Abby, por ejemplo, para la gente que nos está viendo, a mí me gustaría que les explicaras cómo se vive esa dualidad. Obviamente, tú no sabías que te habían montado un muerto, tú no sabías, pero hoy que ya no lo tienes, ¿cómo se vive teniendo un muerto? Yo le quería encontrar sentido a todo, ¿no? Yo era estoy cansada, me duele la espalda, me arde la espalda. Tenía un ardor muy peculiar a media espalda. Y siempre era cuando tenía mucho trabajo, me desvelaba, estaba cansada. Me daba mucho por comer papas y tomar mucho refresco. Eso es un punto bien importante. Papas y refresco, a ratito se van a enterar por qué. Sí, pero yo desde chiquita pues había sido como, mi familia es como de, ay, un antojo, entonces nunca digas que no a un antojo, ¿no? No te quedes con las ganas. Entonces, es que fue mucho tiempo, fueron muchos años con este muerto. Entonces yo no era tan consciente en qué momento fue que empecé a cambiar estos hábitos, o en qué momento me empezaron a costar más las papas, el refresco. Pero sí recuerdo, más o menos, tengo una noción más o menos de en qué momento fue en que
comencé a sentirme muy cansada. Ok. Me sentía muy cansada todo el tiempo. Todo el tiempo era de, tengo flojera, no me quiero levantar, duermo pero no descanso. Ese dolor en la espalda siempre era muy constante. Llegó el punto en el que lo normalicé y me acuerdo que hasta fui al doctor una vez porque yo decía, pues igual mi mamá me dijo, es que seguramente estás anémica porque no comes bien, porque no te cuidas, no sé qué. Fui al doctor, me hicieron estudios, ahí todavía la doctora, no, seguramente eres prediabética y estás súper mal, no sé qué, me mandó a hacer estudios generales. Y cuando voy a ver mis resultados, todavía la doctora yo veía que bajaba y subía el mouse y los leía y los releía. Y dices, es que estás bien de todo. Es que eso pasa cuando ustedes o las personas traen algún tipo de entidad, algún tipo de muerto, incluso algún tipo de demonio. Estás enfermo de todo, pero no tienes nada. Pero médicamente no tienes nada. Uh-huh. Sí, o sea, la doctora me decía, es que estás bien de todo. De todos modos, bueno, tienes sobrepeso, te voy a mandar a nutrición. Ok. Y yo, ok. Y por ejemplo, dices, no dormía, no descansaba. No, o sea, no. Cheleabas. Cuéntanos esto del cheleo. Sí, llegó una época de mi vida en que era muy fiestera yo. Pero cuando yo empecé a tomar, cuando empecé a salir con amigos, a mí no me gustaba la cerveza. Okay. Yo tomaba puro tequila. Hasta que un día, en una fiesta, no había de otra más que cerveza, y tomé cerveza, y me empezó a gustar. Y llegó un punto en el que no tomaba otra cosa que no fuera cerveza. Era así como de, mira, tenemos tequila, ron, vodka, whisky, cerveza. Y siempre buscaba la cerveza, siempre. Y era como que, la cerveza, es deliciosa, es lo máximo. Igual el cigarro. Cuéntales, a mí me gustaría que les cuentes, cuando yo estoy hablando directamente con este ser que ya había trascendido, él está en una parte burlona, yo estoy en una parte, pues, como, ¿cómo me viste? Porque también eso es bien importante, ¿cómo me viste a mí trabajar en ese sentido? Tú cambiabas, bueno, o sea, desde mi perspectiva, que no era yo, porque todavía me acuerdo que estaba este ser, tú te veías grande, imponente, tus ojos se veían muy oscuros y imponías, o sea, se sentía una fuerza muy fuerte. Y a esta persona le daba miedo. Tenía mucho miedo. ¿Aunque te retaba. Me retaba. Aunque decían, no me vas a poder hacer nada. Me retaba muy cañón él. Sí, me acuerdo cuando le preguntaste que qué le gustaba comer y resulta que al señor le gustaban las papas fritas y el refresco. Y por supuesto la chela. Y por supuesto la chela. Oye, hay un momento bien importante, no sé si tú te acuerdas, cuando yo le digo que obviamente voy a ayudar o sea, mi intención con él es ayudarlo a trascender. Esa era mi misión para que tú estuvieras sana, para que tú ya no tuvieras, pero también siendo empática con este muerto. Sí, porque él estaba muy mal. Me acuerdo mucho de un sentimiento que tuve cuando estábamos logrando sacarlo. Sí. Me acuerdo que tú le empezaste a decir que lo habían tratado muy mal, que lo traicionaron, que su familia no lo quería. Y todo este coraje que él tenía, porque tenía mucho coraje, era mucho su coraje, mucho enojo. Me acuerdo que todo este sentimiento empezó a desvanecerse, el enojo, y empezó a convertirse en tristeza, en desilusión, sí. en sentir un abandono. Sí. Yo, desde chiquita me inculcaron la religión, creer en Dios, creer en Dios más que nada. Claro. De una o de otra manera siempre creí en Dios. Y siempre que llego a algún lugar, ya sea trabajo, escuela, lo que sea, me encuentro a personas que vibran bonito, alto, como tú. Y que ven cosas y que tienen este lado místico así muy padre. Y siempre me enseñan cosas. Entonces, tengo muy marcada la época en la que empecé a hacer meditaciones, empezaba yo no sabía hasta que tú me dijiste que empezaba yo a hacer viajes astrales con mis meditaciones. Yo decía, yo vuelo en mis sueños. Uh-huh. Y a partir de que me cargan este muerto, yo creo que es a partir de ahí que dejo de hacerlo. Claro. Dejo de tener este acercamiento a, pues sí, como a mi parte espiritual. A tu parte espiritual. Esto que estás tocando es muy importante y quiero hacer como una reflexión con la gente que nos está viendo.
Hay personas que son muy espirituales y tienen mucha luz. Y siempre les digo, cuando tú tienes mucha luz, los mosquitos, pues es como, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando te montan un muerto, te apagan esa luz. Y este muerto cada vez se empieza a apoderar de ti, de tu cuerpo, de tus gustos, de tus antojos, de todo, ¿no? Cambias tu comportamiento, tu corporalidad es completamente distinta. La posición, sí, claro, mi postura cambió cañón. O sea, mi mamá siempre era de, camina derecha, ponte derecha. Sí. Y yo, no. O sea, por más que yo lo intentaba, hasta me compré fajas, me ponía cosas y no, siempre terminaba yo toda encorvada. Hubo un momento, y este está bien interesante, donde este muerto me reta y yo le digo, no perteneces a este cuerpo. Porque, ¿sabes una cosa? Me he dado cuenta que me he convertido en una como psicóloga de muertos. Porque no es llegar y, a ver, tú, hijo de tal por cual. No, o sea, hay momentos en los que soy completamente amorosa con ellos, los llevo desde la contención para que ellos puedan trascender, para que ellos puedan liberarse, ¿no? Hay algunos que me dicen, bueno, pues es que todavía no me quiero ir. Y le digo, bueno, pues entonces quédate de este lado conmigo, pero siempre para ayudar y para hacer algo muy positivo, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo le estoy diciendo que lo ayudo a trascender, él me dijo, no, es que yo no quiero. O sea, tenía tanta decepción todavía en su alma, en su espíritu, no sé. Tenía tanta decepción que no quería. Y le dije, este cuerpo en el que estás no te pertenece. Y me dijo, claro que sí. Porque cuando él cayó, Abby, cayó de un acantilado. Un acantilado, va para atrás y cae de espalda. Por lo tanto, obviamente muere de inmediato, pero se fractura, se rompe todo eso. Y él me dice, en burla, ¿quieres ver que sí? Y empezó a bailar. Sí, yo llevaba no sé cuánto, es que la noción del tiempo se pierde. Pero yo estaba así, me acuerdo que estaba parada y tenía las manos así tiesas y las piernas así. Y las sentía adormecidas, de que yo quería moverlas y no podía. Entonces, cuando él te dice que sí, que conmigo puede hacer lo que él quiere, me acuerdo que dijo, pues es que yo con ella tomo, con ella como, con ella fumo. Y mira, hasta bailo. ¡Hasta bailo! Sí. Eso y bailé. Y bailó. O sea, en plena sacada de muerto bailó la señora porque este ser se quiso pasar como de chistoso de, mira, pues aquí estoy bien y no me voy a ir. Y movió los pies. Y movió los pies así, como si estuviera rarísimo, rarísimo. A mí, la verdad, en ese momento me dio mucha risa, pero obviamente me contuve porque yo en profesional requería sacarlo, ¿no? Sí. Me acuerdo, fue en 2 sesiones, no fue en una. Y eso fue en la primera sesión, cuando lo retaste. Y, cuando él te retaba y decía que no se iba a ir y que aquí estaba bien. Y me acuerdo que pues ya fue súper tarde, terminamos, dijimos vámonos. Fue un sábado, me dijiste la extracción te la hago el lunes. Ok. Y yo, ok, me fui a mi casa, estaba súper cansadísima. Sí. Un dolor de cabeza horrible. El domingo teníamos el sábado en la noche teníamos una fiesta familiar. Yo llegué a la fiesta, a mí me gusta bailar. Y a Gael también. A Gael también le gustaba. Pero ya, yo sí tengo ritmo, Gael no tenía ritmo. Estaba muy torpe. El chiste es de que llegamos a la fiesta, mi tío me dice, vamos a bailar, y yo, sí, me paro a bailar. Yo me sentía súper cansada, pero dije, pues, voy al compromiso. Me paro a bailar, termino de bailar y me empiezo a sentir fatal. Sentía que me iba a desmayar, me dolió el corazón, me dio un dolor en el corazón horrible. Me faltó la respiración, o sea, yo sentía que ahí me desmayaba y mis papás así, ¿estás bien? Y yo, no estoy bien. Ok. Ya, como pude, me controlé, tomé un poco de agua y le digo, vámonos, o sea, no me siento bien. Ya, nos fuimos para la casa. Al otro día, como es una familia que vive cerca de la casa de mis papás, pues el recalentado de la fiesta y ellos se fueron y dijeron, vamos a comer. Y yo, no, o sea, yo me sentía súper mal. Estuve acostada todo el día con dolor de cabeza. El ardor en la espalda estaba horrible, más que otras veces. O sea, digo, llegó un punto porque fueron muchos años con este malestar, con estos síntomas que yo los normalicé. O sea, llegó un punto en el que se normalizaron para mí, pero en ese día, justo ese día, no, o sea, estaba
horrible, horrible, horrible. No hice nada, no me levanté para nada. Mi mamá estaba preocupada porque me dice, es que te ves mal. Eso fue el domingo y la extracción segunda iba a ser el lunes. El lunes. Fíjate, esto que estás diciendo, la neta, yo siempre les digo a mis clientes, perdóname que te interrumpa, es, si vamos a empezar un proceso, sí o sí debemos terminarlo. Porque hay ocasiones en las que no es un muerto cualquiera, son demonios. Y si yo y tú no terminamos ese proceso, realmente esto puede agravar. Entonces, afortunadamente, tú seguiste el lunes. Sí, es que después de esa sesión, mira, mi escepticismo desapareció. O sea, el sentirlo, el saber que estaba ahí, el ya ser consciente de que yo sí traía algo, fue así como de, wow, espérate. Claro. O sea, a pesar de que fue un shock para mí, sí fue así como de, espérate, pero sí me lo tengo que quitar porque no está bien. O sea, yo no me siento bien, yo sé que yo no estoy bien, esto no está bien. Y si Mili me va a ayudar, pues que se haga lo que Mili tenga que hacer. Oye, y por ejemplo, ¿cuándo supiste? Cuéntanos, ¿cuándo supiste que definitivamente yo ya lo había retirado? ¿Y qué se sintió cuando él ya no estaba en tu cuerpo? Fue el segundo día en la extracción. Fue muy fuerte porque peleaban mucho. O sea, él seguía en una postura de retarte, de decir que no se iba a ir, que no sé qué, hasta que me acuerdo que le decías, ¿va a ser por las buenas o por las malas? ¿O quieres que venga el diablo y te va a llevar al infierno y vas a sufrir? Y él decía, pues no me importa. No me importa, me pueden maltratar lo que sea. Y él no quería, o sea, no se quería ir. Hasta que le empezaste a hablar de cómo fue su vida, que lo trataron muy mal. Y cuando fui amorosa con él. Cuando fuiste amorosa con él. Sí, justamente. Me acuerdo que en mi mente estaba la idea de muchas gracias, te quiero creer, pero no creo en nadie. Ya sé. O sea, él decía que sí quería tu ayuda, pero no creía. O sea, él genuinamente no creía en nadie. Por la traición tan fuerte que lo aventaron del sí, yo creo que era una persona a la que él quería mucho, sí. O que sí, que tenía mucha confianza y lo traicionó. Entonces, te quería creer, pero no tenía esta esperanza, o sea, no tenía esta esperanza de decir sí va a haber algo mejor, voy a estar bien. No, o sea, no. Y prefirió desaparecer. Sí. Cuando me acuerdo que antes de que pasara esto de la parte amorosa y que ya decidiera irse, tú intentaste sacarlo por mi cabeza y por el pecho. ¿Cómo dolía? Horrible, horrible. O sea, yo sentía que aquí esto se me desgarraba y la cabeza, yo tengo una cirugía, entonces tengo una cicatriz. Y esta cicatriz yo sentía que se abría, que en mi cabeza iba a explotar. O sea, yo sentía que el hueso se iba a abrir y dolía horrible, 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 horrible. Ya cuando hablas y él ya le baja a su sarcasmo y a todo y que decide ya irse, me acuerdo que él dijo que quiso salir por el pecho. Y cuando decide irse, sí dolió, pero ya no de la misma manera. Pero, ¿no te acuerdas qué hizo antes? Sí, me acuerdo que tú le dijiste, ¿quieres algo antes de irte? ¿Qué quieres? Y dijo, quiero un puro. Yo, Abigail, jamás en la vida había fumado un puro. Sí fumo cigarro, pero estás de acuerdo que no es lo mismo que un puro. Cero que ver un puro. Nada. Y ya recapitulando después de que pasó todo esto, le decía yo a mi papá, le digo, tenía meses que yo tenía antojo de un puro. Y que yo le decía, es que se me antoja. O sea, yo veo las películas y veo a las personas y yo, ay, un puro. Que obviamente no era tu necesidad, era la de Gael. Era la de Gael. Cuando tú le dices que qué quiere antes de irse, él dice que el puro, me pasas el puro y me acuerdo que lo tomé. Y yo así, mira, como si toda la vida hubiera fumado puro. Y yo, Abigail, en mi mente decía, ahorita me voy a ahogar con este puro. Y no, o sea, me supo a gloria, me supo delicioso. Me acuerdo que le di así. Pero hasta tu corporalidad,
obviamente tomada por Gael, fue de disfrute, fue de la última y nos vamos. Nos vamos, sí. Porque me devolvió el puro. Y dijo, ya, estoy listo, me voy. Y cuando él salió, o sea, me acuerdo que sí dolió, pero ya no tanto. Y de repente así me dieron unas ganas tan grandes de llorar, así un sentimiento, pero que tampoco era yo. Y de repente, así de la nada, así desapareció. Sí. Desapareció el enojo, desapareció la tristeza, desapareció el ardor de la espalda. O sea, yo me sentía cansada, estaba súper cansadísima sí, como si hubiera hecho ejercicio, no sé, extremo. Sí. Como si hubiera caminado todo el día bajo el rayo del sol, así súper agotada. Pero ese ardor en la espalda que siempre sentía cuando estaba así de cansada, desapareció. Desapareció. Y me sentía bien. O sea, a pesar de que estaba cansada, agotada, yo estaba bien. Y me acuerdo que tuve de, no, vete en Uber hasta tu casa, porque todavía vivía en casa de mis papás y me iba a regresar a casa de mis papás. Entonces, vete en Uber, y luego el Uber no lo agarraban, un relajo. Y me acuerdo que me terminé yendo en transporte. Y mira, me dormí 1 hora y cuando llegué a mi casa, yo llegué y yo estoy bien. Me siento bien, o sea, ya no me duele la cabeza, no me duele la espalda. Esa hora que dormí, gloriosa. Gloriosa, sí. Todo lo que no había podido dormir tantos años atrás. Claro. Y a partir de ahí me empecé a sentir súper bien. O sea, una energía que yo despertaba siempre con pesadez. Sí. Siempre con mucha pesadez, así como de, me tengo que levantar, tengo que hacer esto. Y sí lo hacía, pero siempre con pesadez, cansada. ¿Y después de la extracción? Nada. Me acuerdo que me pediste vestirme con ropa clara. Y yo soy súper fan de la ropa negra, entonces casi no tengo ropa clara. Tengo un suéter que no soy fan de ese suéter, lo utilizo como para fachear en mi casa, ¿no? Ajá. Y yo voy a ir a trabajar y me tengo que poner esta ropa y yo toda incómoda porque no es una ropa que yo utilice para ir a trabajar. Entonces yo así, y con gorra, y yo no soy de gorras. Entonces, me acuerdo que al otro día llegó y yo así como toda de, ay, es que no me veo bien, no me siento bien. Llegó y todas de, Abby, ¿qué tienes? Y yo, ¿por qué? No manches, te ves súper bien, tu cara te brilla, te ves muy guapa. Y yo, ¿cómo? O sea, no, y yo, esta ropa es facherita, o sea, esto no, sí. No. O sea, no. Y todas, no, sí, Abby, te ves súper bien. Y yo, gracias. Empezaste porque tu rostro dejó de estar oscuro. Yo les digo a veces, ojo, estás gris. Tú dejaste de estar gris. Tú empezaste a tener brillo. Empezaste a bajar de peso. Cañón. Empezaste a tener chingos de clientas porque no tenías tanto trabajo como hasta ahora. O sea, de verdad, tu alimentación... Mi alimentación no ha cambiado. O sea, fuera de dejar yo ya llevaba tiempo antes de la extracción que estaba dejando el refresco y las papas y las galletas y todo esto, porque pues al final yo sé que no era bueno para mi salud, ¿no? Entonces ya empezaba yo a tomar más agua. Nunca he tenido tema con el agua, entonces empecé a cambiar el refresco por el agua y así, pero yo no sentía un cambio físico. Exacto. Y nunca he sido como de comer tanta comida rápida o así. Mi mamá siempre me hacía comida y yo vivía todavía con mis papás, entonces comía bien. Pero no bajabas de peso, no te veías bien, la gente no te decía, wow, esta vez espectacular. No, cero. Okay. Y esta extracción fue en septiembre. Después de que ya pasaste toda esta situación de la extracción, que ya tu vida es diferente, que vibras hermoso, ¿te gustaría hacer como una pregunta? Estamos manejando un bonus porque tenemos aquí el tarot. Y a mí me gustaría saber si quisieras o tienes alguna pregunta específica. Pues desde ese entonces tengo la curiosidad porque no salió correctamente. O sea, salió que tuve varios trabajos. Sí. Uno de ellos sí fue así como de lo veía venir, pero no lo quería creer de cierta persona. Pero en sí el muerto no supe quién me lo puso.
porque ese fue desde mucho antes, mucho antes. Entonces yo quería saber. ¿A ti te gustaría saber quién te montó el muerto al tal Gael? Sí. Muy bien. A veces yo les digo que no necesito como tal el tarot, ¿no? Como muchas veces tú lo has visto. Y muchas ocasiones yo les describo a las personas y a veces me dicen, no. Y le digo, sí. Cuando era joven, así. Y entonces, sí, cuando era joven. Como tal, yo quiero decirte a ti y a nuestra audiencia esto que es muy importante. Sí te puedo dar características, sí podemos sacar en tus cartas, porque sabes que sí lo hago. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría en tu corazón, en tu mente, si esa persona que te hizo este daño tan fuerte, que te montó un muerto para que tú no estuvieras bien, qué pasaría que tú te enteras quién es y por X del destino es alguien tan cercano a tu vida? ¿Qué pasaría en tu corazón? Me enojaría mucho. Dolería, te enojarías. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que todo esto maravilloso que tú has generado y logrado después de que se te quitó, lo echarías como a la basura. Porque la vibración que tú traes ahorita, al momento en el que tú te enteres, va a pasar esto. Y hay gente que dice, me voy a vengar, le voy a hacer lo mismo. O hay gente que dice, no, yo lo perdono. Ajá, porque sí el perdón existe. Pero es algo que vas a traer como ahí. Entonces yo te invito a ti y a las personas a descubrirse en esta nueva posibilidad y a generar cosas más chingonas que saber, mira, el que te lo hizo, Dios lo pondrá en su lugar. Entonces, tú dime, ¿preguntamos? Ya no. Es que ya vibras muy bonito, Abby. Y no tiene caso. En esa vibración bonita, ¿qué te gustaría preguntar ahora al tarot? Ay, no sé, es que ahorita ando con unas dudas amorosas. Ok. Pero también tengo dudas de mis vidas pasadas. Ok. Entonces yo vi que tenías el oráculo de vidas pasadas. Muy bien, ¿qué te gustaría saber de tu vida pasada? Ay, me gustaría saber... pues es que se supone que en cada vida tenemos como una misión o una lección, más que una misión, una lección que aprender. Cierto. Me gustaría saber cuál es mi lección en esta vida. En esta. Ajá. No que en la pasada. Pero tiene que ver con mis otras vidas. Ok, esto pasa comúnmente, pero no te preocupes. Vamos a... Pero me entendiste. Y tanto entendí que ya salió. Voy a mostrar la carta, sale el maestro. Abby nos está explicando, nos está preguntando de la vida pasada, pero de pronto llegó a, bueno, ¿y qué misión tengo aquí? Y justamente en la vida pasada le sale esta carta que dice maestro. Está increíble. ¿Cuál es tu misión aquí? Graduarte. Esa es tu misión. En otra vida, ya pasó, ya todo. Los maestros es porque llevan un proceso de aprendizaje. No naces siendo maestro, no naces sabiendo hacer algo. La vida pasada y otras vidas te marcan. Ya aprendiste. En esta, gradúate. Y date cuenta la importancia que tuvo no preguntar quién carajos te montó el muerto. Porque tu graduación tiene que ver directamente con tu evolución espiritual, con tu perdón. Quien lo haya hecho, no importa. Hoy estás graduándote y esto que viviste es tu graduación. Así que vamos a ver en esta. ¿No quiere? Espérame.
Aquí está. Ay, no, por Dios. Cariña, vienes a graduarte y en este momento yo te podría poner la toga. Neta que la abundancia, el amor, híjole, está muy cañón. Está, ya. Era algo que requerías vivir, que requerías mostrarle a Dios y al universo que eras capaz de superar y de perdonar. Y al hacerlo, te están diciendo, todo para ti, niña. Así que sigue siendo esa mujer extraordinaria que eres, amorosa, talentosa, chingona, que la vida y Dios tienen cosas muy bonitas para ti. Ay, gracias. Sí, estuvo muy bonito, Abby. Muchas gracias, de verdad. Si tú consideras en tu vida que algo no está bien, escríbeme, nos podemos ver, te puedo revisar. Tengo gente de otros países que trabajo a otros países, luego les contaré, pero sí es bien importante y este espacio fue creado justamente para eso. Así que este fue nuestro primer episodio. Muchísimas gracias, Abby, por estar aquí con nosotros, por contarnos y atreverte a explicar esta vivencia. Ay, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que estaba muy emocionada y muy nerviosa porque igual hay mucha gente que no cree, que está escéptica, y he tenido clientas a las que les he contado mi experiencia. Claro. Y empiezan así como de... Y te ponen unas caras así como de... ¿Y está loca de cuál fumó? Sí. Pero, bueno, al final yo siempre les digo, tienen que vivirla para creerla. Y muchas han ido porque se sienten identificadas con tu relato, han ido y hemos encontrado cosas bien cañonas y cada una tendrá una historia diferente porque todo es completamente diferente, ¿no? Así que vamos a agradecer, por supuesto, a Sin Sentido Podcast por abrirnos su casa e invitarnos este día. Chao. Muchas gracias.